Bienvenidos a Reunificación Hispánica para Nuestro Señor. Esta es nuestra segunda transmisión por Facebook y YouTube. En esta ocasión les traemos el personaje de Oswald Mosley, presentado por Heydrich. Adelante, camarada. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues antes que nada, pues dar gracias a nuestro Señor Jesucristo y vamos a empezar con nuestra oración a San Miguel Arcángel. Sancte Micael Arcangele, defendenos in praelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur, tu que princes militate celestis, Satanam aliosque, spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pergabantur, in mundo divina virtute in inferno detrude. Amén. Pues efectivamente, esta es nuestra segunda edición y bueno, justo como bien dice el nombre de este proyecto, Reunificación Hispánica, es siempre recalcar, ¿no?, que somos parte de una nación, una civilización, de toda una cultura. En términos spenglerianos, pues entendemos, ¿no?, que pues la civilización forma parte de una cultura y que efectivamente es lo que se dio, ¿no? Por esos 150 años de la época dorada de España fue para ellos, pero en general para toda la nación hispánica, donde todavía perviven rastros profundos, tantos que efectivamente, pues cualquiera que quiera hacer, pues cualquier tipo de situación espiritual, religiosa, cultural y demás, pues todavía lo sigue haciendo a la manera hispánica, ¿no? O sea, hasta los budistas en Hispanoamérica se distinguen de los demás, ¿no? Hasta los masones y demás. Es bien diferente todo lo que hacen en Hispanoamérica de lo que hacen ahí en sus mundos protestantes y demás, ¿no? Simplemente porque fue una gran impronta, ¿no?, la que se quedó grabada en la sangre, en la cultura como tal, ¿no?, y que pues, no lo han podido destruir a pesar de muchos años, ¿no? Me refiero justamente a todo lo que es la tradición, a los usos, costumbres, al entender la cosmogonía. En general, pues todo lo que define a una civilización, ¿no? Y efectivamente es la que pues sigue vigente, ¿no? Entonces, bueno, justamente lo que nos trae actualmente, o sea, el día de hoy, vamos a hablar de alguien que justamente está, aunque del lado protestante y del lado británico, pero alguien que compartió a través de su reflexión, a través de sus vivencias, pues todos estos temas, como es el fascismo, como una reivindicación del hombre libre, ¿no? Y ahí, pues, por eso es que lo traemos a colación en estos programas, porque realmente está asociado, pues, con los intereses en general, ¿no?, de cualquier persona que se presuma como inteligente, como racional y como nacionalista, pues necesariamente tiene que, de preferencia, conocer la vida de todos estos hombres. ¿Qué es lo que lo hace tan especial? Bueno, que justamente siendo británico, siendo protestante, siendo de la nobleza, pudo ser copartícipe a través de su razonamiento y de sus vivencias, pues de toda una camada de intelectuales, políticos y líderes que definió todo lo que es la decena de los años 30, ¿no? Vamos a dar inicio entonces con la biografía y comentar sobre Oswald Mosley. En general vamos a hablar sobre el fascismo británico y que él es por excelencia de las caras más representativas, ¿no? Si bien había otras gentes, tanto ya de la realeza como en los términos sociales y demás, muy afines a las ideas fascistas, pues bueno, vamos a definirlo a él como uno de las caras más visibles y que incluso sufrió en carne propia pues todo lo que es pues
pues dar así el enfrentamiento, ¿no? Y que pues también sufrió penurias y estuvo en la cárcel y demás, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con la siguiente diapositiva y vamos a comentar lo siguiente, ¿no? ¿Cuáles son algunos de sus ideologías y postulados? Bueno, pues fácilmente se puede definir como habíamos dicho, él es como de la parte más visible de lo que es el fascismo, ¿no? O imagínense, acaba de ganar la guerra a Gran Bretaña, ¿no? La primera gran guerra, y que toda Europa, si bien gran parte estuvo destruida y demás, se supone que ganaron las democracias, las repúblicas, el mundo libre, ¿no? Democrático y todo eso, ¿no? Y a pesar de ello, pues continuaron las crisis tanto que en el 29 pues Estados Unidos y toda Europa fueron víctimas pues de un gran robo, ¿no? Que hicieron las altas finanzas y que llevaron a todo el mundo, ¿no? En general, pues a una desgracia económica, financiera, ¿no? Donde a pesar de haber ya pasado la industrialización, de haber pasado situaciones pues simplemente de esto, ¿no? Ganaron una gran guerra, ¿no? Contra los perversos, los centralistas y demás, pues se encontraban de repente en situaciones peores de las cuales estaban previamente a la guerra, ¿no? Se instauraron algunas repúblicas, por ejemplo, en el caso de la República de Weimar, se destruyeron los grandes imperios europeos y pues uno pensaría que, bueno, en el discurso democrático libertario que manejan los anglosajones, pues deberían estar gozando de ese paraíso, pero pues no, nada más todo lo contrario, ¿no? Estaban en una cuestión de así de detrimento social, ¿no? Así de toda una cuestión lamentable, ¿no? En condiciones sociales, económicas, políticas, anarquía, regímenes o pequeños territorios gobernados por pues, mini tiranos de corte comunista y demás, ¿no? Entonces, justamente es cuando, pues, cualquier ciudadano que se jacte de amar a su propia nación, simplemente de respetarse a sí mismo y buscar los elementos, pues, idóneos para su familia, pues es que empezó a surgir, pues, todos estos movimientos de corte nacionalista, autárquico en lo económico y por lo mismo, pues también fascista, ¿no? Vamos a darle a la siguiente diapositiva. Justamente pues, habla, ¿no? Que en toda esta decadencia que trajo la derrota de los poderes centrales, pues hay toda una destrucción social y política y en todos los sentidos, ¿no? Entonces, por eso es que pues empiezan a surgir movimientos, pues en Alemania, pues obviamente los nacionalsocialistas, los nazis, previamente, desde los años 20, pues Benito Mussolini con su marcha hacia Roma, y pues en Rumanía, en Bélgica y pues obviamente en Gran Bretaña, pues gente, ¿no? Que dice, bueno, nosotros tenemos que levantarnos, dar la cara, poder crecer, no podemos dejar hundirnos, ¿no? Nuestras familias dependen de esto, nuestra religión, lo que nosotros vamos a entregar al Creador, ¿no? Una vez que nos vayamos de acá, pues a poco esto es o sea, a poco no podemos hacer más, ¿no? Entonces, justamente, pues en materia social y demás, se buscan alternativas pues más ad hoc a lo que es la decencia y a un crecimiento espiritual y útil simplemente, ¿no? Entonces, pasamos a nuestra siguiente diapositiva. Se empieza a surgir liderazgos, ¿no? En este caso, de perteneciente a la nobleza, va a aparecer uno de los que va a ser la cabeza de estos movimientos, ¿no? Oswald Mosley, que pues le tocó vivir por la Primera Guerra Mundial, todo lo que es la crisis social, económica, y bueno, pues obviamente pues se va dando cuenta, ¿no? De que pues por un lado hay políticos que hablan de libertades, de cosas, la panacea económica, ¿no? Y que realmente lo único que han traído pues es desgracias, guerras,
sometimiento, la destrucción del hombre libre y demás. Entonces, pues dice hay que hacer algo, ¿no? Y pues se encuentra afortunadamente con todo un impulso vital que va a caracterizar a los años 30 de movimientos pues en pro del hombre libre como tal, ¿no? Recordemos que el fascismo, en términos generales, más allá de todos sus rasgos políticos, que si pues, el gobierno y la economía deben ser centralizadas, planeadas de cierta forma, yo no diría tanto planeado en el sentido chino, ¿no? El sentido comunista, sino que es el que va a asegurarse que sean las condiciones propicias para la producción, para la industrialización y pues obviamente para el micro, pequeño y mediano productor, distribuidor, vendedor y demás, ¿no? Por eso es que es tan penado el fascismo en todas partes, porque es en términos capitalistas, si queremos verlo así, es el capitalismo del micro y pequeño y mediano empresario, así de sencillo, ¿no? Entonces, si la gente se empodera económicamente, aunque ya está muy quemado ese término de empoderar, pero si la gente se empodera, se hace de sus propios bienes, si no se le roban sus bienes, sus dineros por vía de los impuestos, pues la gente fácilmente podrá pues generar sus propios recursos en cuanto a políticas públicas, ¿no? O mejor dicho, cuestiones del bienestar social, ¿no? Que si iluminación, que si seguridad y demás, si a la gente no le robaran tanto el dinero, pues fácilmente se podría organizar con otros individuos que en sus mismas condiciones podrían pagar fácilmente sus propios, no sé, acueductos, las cuestiones de iluminación, de sanidad en todos los sentidos, ¿no? Entonces se daría cuenta que podría sustituir a la clase gubernamental, ¿no? Esa es la cuestión, esa es la importancia del fascismo y eso es lo importante que jamás van a dejar que surjan líderes fascistas porque les darían el ejemplo a la gente que no necesita una clase gubernamental, como lo decía el mismo Adolf Hitler, ¿no? En su rally del Partido Nacional Socialista en 1934, justamente al año de haber ganado las elecciones, decía, pues allá donde vaya el pueblo, el Estado marchará atrás, ¿no? Siguiéndole. Pues sí, claro, ¿no? Justo todo lo contrario lo que quieren las repúblicas, ¿no? Sustituir al individuo por un gran individuo institucionalizado, casi un dios, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, bueno, este es como el marco donde se va a embeber precisamente Oswald Mosley y pasamos a nuestra siguiente. Nuestra siguiente, bueno, viene acá algunas cuestiones de desencanto político y se crea, por lo tanto, en 1931, pues todo lo que va a ser este nuevo partido, la British Union of Fascists, ¿no? O sea, la Unión de Fascistas Británicos. Y bueno, hasta acá, no sé, ¿quieres comentar algo? De hecho, si quieres pasar a la siguiente diapositiva, donde se hablan algunos de los elementos que se van a retomar como en generalidad. Eh, ¿Quieres comentar algo? Pues me parece muy interesante lo que estás explicando, parecido a todo lo que ha pasado, pero en especial en el Reino Unido, eh, sería como duda, no sé si lo vayas a tratar un poquito más adelante, pero mi duda es, ¿por qué crees que no fue tan fuerte el movimiento como en otros países? Porque justamente los británicos, mejor dicho, el poder británico fue cooptado por la sinagoga de Satanás, para no entrar en muchos detalles, en los cuales pues obviamente no iban a dejar que pues surgiera justamente esa libertad ni en otros países y mucho menos en el propio, ¿no? Sabemos que esos capitales no tienen un país, pero justamente el Estado británico pues ha sido casi siempre funcional
a intereses anticatólicos justo desde Enrique VIII, incluso desde un poco antes, ¿no? Podríamos decir desde que Guillermo el Conquistador, ese normando, como la gran mayoría de los normandos, pues son básicamente de corte anticatólico cristiano, porque desde su formación pues, ni siquiera eran católicos, ¿no? Eran más guerreros, sí se asumían a ellos mismos o esotéricamente, si quieren, lo podemos resumir como caballeros solares y tienen más como esa tradición vikinga, de hecho son descendientes de Rolo y Giselle, ¿no? Una de las parientas y de la sangre real de Carlomagno y demás, ¿no? Pero, pues básicamente, pues ellos estaban en su rollo, ¿no? Así de dominar y demás, abrazaron el catolicismo como una cuestión meramente política de supervivencia y que pues, siempre han gobernado así. Los normandos siempre han sido así de traicioneros y bajos, ¿no? Sin honor, nada más. Y pues cuando a lo largo de la historia fue madurando su estado, pues sí, más o menos se adaptaron al catolicismo y demás, pero pues siempre fue tan frágil esa situación que a pesar de tener Enrique VIII a uno de los grandes, ¿no? San Thomas More, al cardenal Thomas Wolsey y demás, o sea, estar dentro de todo el mundo católico, aún así bastó muy poco para pues, pues que hiciera lo que hizo, ¿no? Dar vuelta atrás, obviamente no sin el empujón que hizo el judío Clemente VII, el Papa Clemente VII, que es un Medici, por cierto, y que pues ya sabemos, ¿no? Porque realmente pues nunca hizo una labor de conciliación ahí, ¿no? Sino que, o de tolerancia o algo así, ¿no? Sino que básicamente del otro lado hicieron todo lo necesario para esa decisión del catolicismo, ¿no? En Inglaterra. Y de ahí deviene pues justamente todo esto, ¿no? O sea, que el Estado británico fue tomado cada vez más por elementos protestantes, calvinistas, que pues eran básicamente criptojudíos y que a su vez, como fue avanzando la historia, pues fueron prohibiendo ya que católicos tomaran el poder, que católicos participaran, se instigaron matanzas de católicos, hasta pues tener exactamente esto, ¿no? Que para que veas qué tan grandes son las cuestiones nacionalista y fascista, que basta con tener amor propio y querer la libertad, que indudablemente vas a caer en coincidencia con el resto de nacionalismos, así de sencillo. Incluso el mismo Mosley, cuando uno le reconoce, fue a hablar con fascistas, con Mussolini, dice, caemos en muchas coincidencias y lo mejor es que no tenemos que ser copartícipes de las necesidades del otro. Adelante, adelante. Sí, muchas gracias por traer ese dato histórico muy importante, porque sí, realmente sí es importante eso, ¿no? ¿Por qué Inglaterra no estuvo tan débil en esta parte? Es porque ya Enrique VIII ya había hecho lo suyo, ¿no? Todo comenzó ahí, donde empezó porque no solamente fue una separación, sino como dices, fue matanzas de católicos, o sea, acabas de comentar y muchas gracias por hacerlo, porque sí, una de las cuestiones por las cuales en Inglaterra lo dominaron completamente, los que ya sabemos, es porque ya habían fragmentado la fe, y no nada más fragmentado, ¿no? Como en otros países quizás pasó, ¿no? Como en Alemania pasó también. Y no solamente es que se fragmentara con el protestantismo la fe, sino que ahí realmente a la fuerza obligaron a los católicos a ser protestantes o morir. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? Porque ya aparte los que aconsejaron a todos, al mismo Enrique VIII y a la gente de ahí, pues ya sabemos quiénes fueron, y al final terminaron teniendo el dominio de este lugar, ¿no? De este territorio.
Y solamente quería comentar eso. Sí, así es. Justamente lo que comentas, no existe ningún lugar donde se haya instaurado el protestantismo, ningún territorio, si no es previamente por la conquista y la destrucción, así literalmente, la masacre. O sea, cómo descatolizaron gran parte de Filipinas, pues matando a 1,500,000, cerca de 2 millones de católicos. Y cómo se protestantizó Inglaterra, pues matando a los católicos que había ahí. Y así sucesivamente, ¿no? O sea, las guerras de religión, 30 años de guerra y demás, pues era porque pues había que imponer su protestantismo de la única forma en la cual se puede imponer, a través de las matanzas. No existe ninguna otra razón o medio, sino es a través de la matanza, las vejaciones, la violencia, el sometimiento, ¿no? Así como tal, ¿no? No existe un mestizaje porque no creen en el mestizaje, o sea, no le apuestan en absoluto porque no existe nada misericordioso en el protestantismo. O sea, ni siquiera es una religión, pues ninguna de esas variantes son religión. O sea, así de sencillo. Pero bueno, ese ya es otro tema, pero en general, pues sí, esa es la razón, ¿no? Porque simplemente pues son desalmados, son perversos. No hay otra forma de definirlos, ¿no? Entonces, pues justamente, pues en todo ese conocimiento entra en conciencia Oswald Mosley, entra en contacto con Mussolini y, por ejemplo, en lo que dice en uno de sus, bueno, en su libro de Mi vida, dice: Mussolini y Hitler estaban interesados en nuestro movimiento, no porque nuestras políticas fueran similares, sino porque éramos totalmente contrarios al comunismo y muy poco probable que lucháramos contra cualquier país europeo que no tuviera intención de amenazar los intereses británicos. Pues sí, claro, o sea, lo que decía, o sea, no necesitas, o sea, las cuestiones nacionalistas o nacionalsocialistas o fascistas, lo que gustes, como cualquier eh, persona sensata y que busca pues autodefinirse hacia sí mismo, hacia su interior y hacia el resto de la sociedad, como el resto de naciones, pues no busca imponerse, o sea, te va a respetar en la medida en que tú lo respetes, ¿no? Y pues por eso es que siempre tienen enemigos comunes, los comunistas, el judaísmo y demás. ¿Por qué? Pues porque esas ideas y esas ideologías pues siempre son contrarias al nacionalismo. Fíjense que un dato curioso es que ahí donde hay una expulsión de los judíos, justamente en ese momento empieza el crecimiento y auge de esa nación. Así, es un hecho histórico, así completamente verificable en cualquier momento, en cualquier situación que se haya dado así. ¿Por qué? Pues porque el judío pues es un captor de la riqueza, es un ladrón por excelencia, ¿no? O sea, no trabaja, no produce absolutamente valor, lo quita, así literalmente, ¿no? Y bien, bueno, justamente pues esa es la situación en la cual pues va creciendo, se va haciendo de adeptos, eh, y bueno, pues crea su propio grupo, al símil de los italianos y demás, pues también tiene sus propias camisas negras y pues obviamente pues también funcionaban como tropas de protección pues para todo lo que son sus oradores y demás, ¿no? Pasamos a la siguiente gráfica, la siguiente diapositiva. Pues vemos, ¿no? Que llega a pues buscar lo que es la autarquía, es decir, la autosustentación, por así decirlo, buscar que sean liderazgos fuertes, trabajos bien remunerados, que también el dueño de capital pues también obtenga lo que es justo y que pues de acuerdo a lo que se ha ganado en cuanto a su inversión. Una democracia controlada, por así decirlo, en la cual pues sí hay elementos que no deben de votar, que no deben siquiera que participar en cuestiones públicas y acotarla a los ciudadanos, ¿no? A la gente que sí produce valor, ¿no? Así de sencillo, y eso es correcto, ese es un gran acierto.
simplemente porque no toda la gente está comprometida o le es interesante el bienestar común ni de la nación. Mucha gente no le interesa, no sabe, o incluso va a votar en contra de la nación. Entonces, justamente esos son los que no deben de votar, ¿no? Así literalmente. Si no, corremos el riesgo que pase como en España, ¿no? Que todos esos apátridas anti-españoles son los que gobiernan España, empezando por el rey, un Borbón, que es obviamente un francés, pues el primero que está en busca de la destrucción de España, ¿no? Y el sometimiento de España a intereses anti-europeos, ¿no? O mejor dicho, novoeuropeos, que están justamente, pues son los atlantistas, ¿no? O sea, los pro-OTAN y los LGTBItas, y que si la 2030 agenda, y que pues efectivamente son intereses anti-europeos, ¿no? O como algunos le dicen, novoeuropeos, y futuramente de Euroavia, ¿no? Así de sencillo. Porque sí, pues, efectivamente ellos son los principales aniquiladores de la cultura hispánica y europea, ¿no? Y bueno, acá obviamente dice rechazo a los sistemas tradicionales en el sentido republicano, ¿no? O sea, de los estados-naciones y los estados modernos y demás. Pues no, claro, nadie quiere esa clase de estados modernos. El estado moderno es la destrucción de la nación, así de sencillo, ¿no? ¿Quieres comentar algo acá? No, pues sí, igual súper interesante lo que comentas, estos 3 puntos. En cuanto a, me gustaría comentar en cuanto al gobierno autoritario, que si le preguntamos a alguien de los que están ahorita dirigiendo, o la gente común así, de si es malo que llegue alguien que sea autoritario o que no tenga que a fuerzas pedir injerencia de otros, del parlamento, de los diputados o no sé, y él haga las cosas como pues él tiene su plan, ¿no? Porque realmente es como si fuera un rey, ¿no? Nos regresamos como al imperio casi. Bueno, yo creo que este tipo de gobierno es muy bueno, ¿no? Porque así se concentra todo en una sola persona, y esta persona se supone que tiene que pues planear todo como para que su pueblo, su imperio, está como copiando un poquito, ¿no? Del imperio, o sea, su pueblo, su tierra, su territorio, su población, pues esté mejor, ¿no? Mejore, pero cómo lo tiene que hacer, y va de la mano con el de la democracia, es poniendo a las mejores personas que sepan y tengan conocimiento en las diferentes ramas que se requiera, y él como cabeza, pues haciendo el plan, ¿no? Porque no le puede preguntar, como comentas, a cualquier persona qué se va a hacer, ¿no? Porque, por ejemplo, actualmente, si le llegan a preguntar a las personas, ¿cuál persona es mejor para planear cómo se va a distribuir, por ejemplo, los alimentos, los salarios, o cómo se van a aumentar o disminuir los impuestos? Sí, no es una decisión que se va a tomar a la ligera, ¿no? Porque las personas que deben tomar la decisión, porque ya es que la democracia, sí, aparte de lo que dices, ¿no? Controlada, porque si nosotros queremos que alguien entre a gobernar, pues no va a ser tan fácil, ¿no? Le ponen un montón de requisitos, y realmente tiene que pertenecer a algún partido masónico que existe actualmente para que realmente pueda para que pueda llegar a ser presidente o diputado, pero tiene que cumplir lo que ellos dicen, no lo que él quiera hacer, lo que ellos dicen. Si llega una persona independiente queriendo que lo voten, pues es muy complicado porque les ponen muchas restricciones. Porque como dice ahí el título que pones, pues está controlado, ¿no? Y por otro lado, hablando de en cuanto a lo que venía comentando, que si le preguntamos a las personas que qué es lo mejor para ellos, creo que ni ellos saben qué es lo mejor para ellos, ¿no? Si no conoces de algo, sería muy atrevido de nuestra parte opinar sobre algo que no conocemos,
Decir a lo mejor, es que yo pienso que es mejor que bajen tal cosa y que suban tal o que me regalen tal cosa y así, sin pensar en las consecuencias que puede tener eso, ¿no? De que a lo mejor te regalen esto, sí, pero te lo van a cobrar de otra forma. ¿Por qué? Porque es insostenible que te ayude, ¿no? O sea, ese tipo de cosas no se pueden tomar a la ligera las decisiones, por eso no se les puede pedir al pueblo o cualquier persona, oye, ¿qué hago? Oye, ¿quién crees que sea el mejor? El que mejor te cae, el que mejor se ve, ¿no? Realmente la persona que tiene que estar es una persona que realmente sepa qué es lo que va a hacer, ¿no? Que tenga muy claro cómo va a manejar todo esto. Y ya es lo único que quería comentar, ya si quieres continuar. Gracias. Sí, justamente lo que dices es muy cierto, ¿no? Cuando hay una cabeza visible que se hace responsable, pues justamente por eso es que puedes asegurarte o no el éxito de un gobierno, porque justamente hay alguien que se va a hacer responsable, hay alguien que va a dar la cara, que es el que hace o no hace, o hace bien o hace mal. No podemos pasar por alto que las mejores economías, las más bollantes, los índices de desarrollo humano más importantes en Europa, son monarquías. Y y por ejemplo, en el Medio Oriente, pues también son monarquías, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Que sí se puede atacar justamente eso, ¿no? Que son antidemocráticos y demás. Pues claro, no tienen por qué ser democráticos. O sea, es funcional, les sirve, trae bienestar, trae desarrollo y demás. Pues sí, claro, justamente porque hay alguien que así lo quiso y aquí justamente para eso está ahí. Esa es la principal razón de su existencia de esa persona, ¿no? Así como tal, ¿no? Entonces, bueno, justamente por eso es que es tan importante retomar la idea de en ese tiempo lo funcional y la búsqueda de ese líder entregado a las necesidades de la gente, de la nación misma como tal, ¿no? De los intereses nacionales y de las aspiraciones nacionales, así como tal, ¿no? Bien, pasamos a la siguiente. Dice ideología en la economía. Bueno, obviamente la intervención estatal como un ente verificador de ese desarrollo eh, que pueda ser viable para todas las clases sociales, porque recuerden que, pues sí, se le puede acusar en términos actuales de que es que los nacionalistas, los fascistas son populistas y que son de izquierda y que todo eso, eh, pues no, la gran diferencia es que si bien va a haber una planificación general, pero esa siempre va a estar en pro de las necesidades particulares de cada uno de los grupos, ¿no? No de la clase política o no del afamado Estado, ¿no? O el Estado benefactor y demás, no, sino que simplemente va a dar los elementos necesarios para que los individuos, distintas clases sociales, eh, puedan actuar sin dañarse y sin destruirse mutuamente. Y de ahí incluso podemos retomar de uno de sus 10 puntos del fascismo que establece Oswald Mosley, es el quinto, dice el Estado corporativo cuando habla del fascismo. Dice, el Estado no intentará conducir la industria como lo haría bajo el socialismo. En cambio, el Estado establecerá los límites dentro de los cuales la industria puede operar y esos límites serán el bienestar nacional. Se permitirá y fomentará la propiedad privada, siempre que dicha actividad enriquezca a la nación, así como al individuo. Es muy claro, ¿no? Así como efectivamente lo que habíamos dicho. O sea, sí existe cierta planificación, pero esto simplemente es para generar un marco en el cual cada una de las clases sociales va a desarrollarse, ¿no? Los pequeños productores, los distribuidores, los industriales y demás, pues obviamente que puedan florecer, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que la gente necesita, es lo que la nación necesita, ¿no? Entonces uno diría, bueno, pues en términos realistas, pues entonces todo ese autoritarismo y todo ese antidemocracia, pues claro que es buena, pues sí, por supuesto, porque la verdadera democracia
si queremos hablar más crudamente, tendría que ser que no se puede dar si no existe un poder o un empoderamiento de las clases productoras de valor, es decir, que la democracia política no se va a dar de ninguna forma si no existe una democratización económica, así literalmente, ¿no? Es decir, que cada quien que pueda producir sus medios de producción o que pueda tener su propiedad de los medios de producción y por lo tanto usufructuarlos, pues si no es así, pues no va a haber democracia ninguna, ¿no? Así como tal, como lo vivimos actualmente, donde se penaliza a la gente que produce valor, ¿no? Y se busca desaparecerla, destruirla, en pro de pues estos nuevos ricos, esta gente que sí vive como reyes, que son pues todos esos diputados, presidentes, gobernadores, que no son más que grandes parásitos de la producción de valor nacional, así como tal, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, pues se trata de combatir el desempleo y buscar un marco legal que permita que cada quien que pueda producir valor, pues se apropie también de las ganancias de ese valor, ¿no? Así de sencillo. Bien, pasamos al siguiente. Ok. Sí. Sí, establece, pues, como todos en su época, pues radio, periódico y pues obviamente manifestaciones masivas, ¿no? Eso es como básicamente pues, lo va a ser el camino estándar de todos esos grupos que personalizaban precisamente toda esa lucha nacional, ¿no? Obviamente, pues los camisas negras fungían como pues escuadrones de protección de pues los oradores y los líderes que pues generalmente pues estaban siendo acechados continuamente pues por anarquistas, comunistas, liberales y demás, pues, demás gentuzas, ¿no? Así que existe por ahí. Entonces pues básicamente pues ellos tenían que sacar la defensa, ¿no? Adelante con la siguiente diapositiva. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, pues obviamente tiene relación y conoce para grandes líderes del fascismo europeo. Y bueno, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, pues al poco tiempo pues es apresado justamente porque tenían miedo que las ideas de Adolf Hitler, de Mussolini, de los demás líderes nacionalsocialistas o de corte nacionalista, pues se propagaran, ¿no? Aunque ya estaba propagada realmente. Había gente de la realeza que pues estaba en convivencia, ¿no? Con esas ideas. Justo Rudolf Hess, pues, y cuando fue arrestado en Gran Bretaña, pues es porque iba a ver a uno de los miembros de la realeza, que pues era partícipe de, pues, de esas ideas, ¿no? Incluso el grupo Iron Maiden, no sé si ubiquen, Eddie, su mascota, su imagen oficial, es como una calavera y demás, pues básicamente pues es como una mofa que hacen de uno de la gente el que realmente iba a ser el siguiente rey, pues obviamente es obligado a renunciar a sus derechos reales, y más porque imagínense tener un nacionalista, un profascista, alguien que realmente estaba en contra de esos intereses globalistas, o lo mejor dicho, nosotros ahora ya los conocemos o lo entendemos como globalistas o mundialistas, en ese entonces pues eran eso, internacionalistas. No se iban a poder, no lo iban a dejar, ¿no? Ni a la gente de la realeza, que fue expulsada de la realeza, como en su caso, él porque era un sir, él era parte de la nobleza, pues solamente se le arrestó y su movimiento fue desintegrado, ¿sí? Perseguido, y pues sí, básicamente, pues por eso es que no hubo una gran, pues no lo dejaron florecer, ¿no? Tal como era, a pesar de que la gente pues también era proclive pues esos pensamientos, porque simplemente el fascismo beneficia a la gente, o sea, esa es su naturaleza como tal, ¿no? Entonces pues no se iban a permitir pues simpatías, ¿no? Bueno, en la posguerra pues trata de reavivar el movimiento, pero pues obviamente pues con todo el impulso
pues anticentralista, antifascista y demás, pues es perseguido y pues realmente pues es víctima de marginación, de mofa y demás, ¿no? Son perseguidos, ¿no? Todo lo que tiene que ver desde ese entonces hasta la fecha, todo el discurso nacionalista es perseguido, ¿no? O incluso, o sea, lo vemos en Francia, ¿no? O sea, varias veces en las urnas ha ganado lo que podemos entender como elementos nacionalistas o nacionalistoides y o hubiera ganado, pero hay un gran temor, ¿no?, que se les ha infundido a la gente de que tiene que votar cualquier cosa menos al nacionalista, porque el nacionalista es masacre, es genocidio, es antisemitismo, es la maldad encarnada, ¿no? Entonces, pues justamente la gente pues prefiere votar a Lionel Jospin, a Jacques Chirac, a lo que sea, o sea, a este dictador suelo, ¿no? O sea, en Macron, básicamente, pues es así un Backstreet Boy, homosexual, completamente entregado a sus novios, ¿no? A esos intereses de la Agenda 2030 y pues es antifrancés, ¿no?, anti-europeo, ¿no? O sea, él está como en busca de la destrucción de Europa, ¿no? O sea, casi cada mes se queman iglesias allá en Francia, ¿no? Se destruyen iglesias allá en Francia. Pues sí, justo o sea, ni siquiera los revolucionarios en ese entonces de la Revolución Francesa quemaron tantas iglesias como en tiempos de Macron, o sea, tiempos actuales. Pero acá en México no estamos tan lejos, ¿no? Esta Claudia Sheinbaum, que ni siquiera es mexicana, pues cuando estuvo en la Ciudad de México, pues hizo todo lo posible por destruir la cristiandad, destruir iglesias, y o sea, y lo hizo. Entonces, pues sí, no estamos realmente tan lejos pues de esa realidad a la cual se tuvo que enfrentar Oswald Mosley. Avanzamos en la diapositiva. Es muy claro, ¿no? De todo lo que pasó después de esto, ya una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, que ya fue como el último movimiento de todos los países que se unieron para darle como frente a todo esto que venía, para dominar todo el mundo, ¿no? Que siempre han tratado eso, ¿no? De tener controlado y dominado el mundo. Pero nosotros, o sea, nuestra mejor forma de gobierno sería un imperio, ¿no? Un imperio donde Cristo sea el rey. Pero, por ejemplo, todo esto que estamos viendo y que estamos haciendo semejanza con el fascismo y todos los movimientos que hubo en todos estos países, pues sí, realmente fueron como la última derrota así fuerte que hubo en el mundo, ¿no? Ya después de eso, pues ya sabemos que ahorita que comentas que después de que pasó todo esto, pues ya fue muy difícil que pasara, de que se volviera a levantar pues la popularidad que ya tenía, ¿no? Pero todo esto porque ya se tenía un plan en donde se estaba tratando de eliminar a toda la gente que podía causar problemas o conflictos o que podía hacer algo y unificarse, ¿no? En todas estos movimientos de Naciones Unidas que crearon para esto mismo, ¿no? Para unificarse y estar ellos en el poder en todos los países, ¿no? Que ellos aparte crearon todas las divisiones de los países donde separaron a todas las naciones, a todas las pues los territorios hermanos, ¿no? Que terminaron, que se crearon unidos, más o menos con la misma, pues la fe, ¿no? La fe, por ejemplo, hablando de nuestros países de América, todos los países hispanos, pues fue separarlos, ¿no? Comenzar poco a poco toda la destrucción desde el imperio, con los reyes que le rendían al rey, al Cristo Rey, pero fueron poco a poco destruyendo todo, ¿no? Destruyendo todo porque de este modo
ya pasando esta última derrota que fue mundial, pues ya comenzaron a construir donde ellos sí, donde este sistema sí les permite estar gobernándolo todo y moviendo todo como ellos desean moverlo para lograr lo que ellos quieren lograr, ¿no? Que realmente al final es el dominio, es ser, tener como su cielo, su paraíso en esta tierra, ¿no? Y ya, es lo único que quería comentar. Es correcto, y sí es muy cierto lo que dicen, ¿no? Parte de lo que es el símbolo del calvinismo y demás, es la glorificación o es la teología de la abundancia, ¿no? Donde pues, ya no es la pobreza, ¿no? Ya no es la sumisión a Dios, sino es qué tanto rico y poderoso puede ser en este mundo, y eso te asegurará, pues, que Dios te vea con buenos ojos, ¿no? Que Dios te haga copartícipe de su misericordia. Es decir, que esto, la riqueza que hagas acá en la tierra, pues tendrá un referente allá en el cielo, ¿no? Así, en Estados Unidos, pues también se replicó eso, más en esos, tanto en los bautismales del sur y en Texas, como todos esos 40 millones de evangélicos, Salt Lake City, todos ellos, que pues son los que pues tienen mucho poder y que siguen votando y son pro-israelíes y que pues están en pro de las altas finanzas, aunque muchos de ellos no participan de ello, porque no son financieros, pero lo aprueban, o sea, dejan que sus mentores, la sinagoga de Satanás, pues se haga del todo el poder financiero que hacía complacencia, simplemente porque su fe o su estilo de fe, por decirlo así, se los permite, incluso pues, están a favor de ello, así literalmente. Entonces, pues habría que preguntar qué piensan de ello los pueblos que previamente estaban antes de la expansión de las 13 colonias, pues no piensan nada, ¿no? Porque fueron exterminados, literalmente. Porque el Cristo, el Dios de los calvinistas, de todos estos evangélicos, les permite exterminar a todo el mundo que no sea copartícipe de esa sangre, de esas costumbres, de esas familias y pues, de esa pseudo religión, ¿no? Así de sencillo. Bueno, pues obviamente pues el legado de Oswald Mosley pues es un gran aliciente para los que buscan y los que podrían estar como en duda de que, oye, pues que a poco en Inglaterra, en Gran Bretaña se puede, claro que se puede y se pudo, ¿no? O sea, y seguramente se seguiría pudiendo, de no ser que hay un gran yugo, ¿no? Una gran bota que pesa sobre el cuello de cualquiera, de sobre su propia población, así de sencillo, ¿no? Y no van a dejar que, obviamente no es que ellos quieran, pero o sea, en algún momento la gente se va a tener que levantar, ya sea para levantarse y proclamar el nacionalismo católico o cristiano, o en el futuro, pues levantarse como esa nación islámica que parece que es lo más probable que pase, ¿no? Y que de todas maneras se van a tener que modificar ese Estado que no sirve, ¿no? O sea, el Estado republicano, el Estado falsamente llamado democrático, porque pues es falso, es espurio, ¿no? Por eso es que siempre hay que estar atacando al nacionalsocialismo, al nacionalismo, al fascismo, porque saben que por sí mismo produce valor y por sí mismo es natural. Así, el nacionalismo es un sentimiento, no lo puedes combatir porque es una propensión natural de las personas, de todo ser, la libertad y la autosuficiencia, proteger a los suyos. Eso es la principal fuente que da vida al fascismo. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Coméntanos. Bueno, acá hay una cuestión del legado, pues obviamente pues existe todavía pues una represión mediática hacia todo lo que pueda ser considerado como fascismo, ¿no? Actualmente, pues ya con estas leyes
feministas y demás, pues todavía es cualquier rasgo incluso de masculinidad se entiende como o fascista o ya saben estos nuevos términos, ¿no? Heteropatriarcado, porque pues, eso es cosas de derechas, de gente retrógrada, de gente seguramente neonazis y por lo tanto xenófobos, ¿no? Así, no me extraña que seas anti-LGTB si eres xenófobo, si eres un pre-genocida, ¿no? Cosas así. Sí, basta con que tú digas que eres católico, porque simplemente ya eres todo esos etiquetas, ¿no? Que se te van a poner, ¿no? A pesar de ello, pues obviamente tratan de manchar su imagen, pero siempre se topan con que hay gente que sí lo sigue leyendo y sigue buscando esas biografías, y aunque las desconozca, simplemente cuando llega a la edad de producir su propio valor, para mantener su familia o mantenerse a sí mismo, pues cae en las mismas conclusiones, ¿no? Así de que, bueno, pues hay que reducir el Estado, que el Estado no nos representa, que hay un grupo de bandidos, rateros, que se roban las ganancias en pro de sí mismos, ¿no? Y que pues hay que combatir al Estado republicano en todos sus aspectos, ¿no? O mejor dicho, al gobierno republicano, ¿no? Ajá. Y bueno, la lección histórica, bueno, que fácilmente que dice advertencias sobre riesgos de regímenes democráticos y representativos actuales que se entiende pues que son pues, los enemigos de ahora y de siempre, así de sencillo, ¿no? Y pues bueno, actualmente cómo podríamos mantener vivo su legado, bueno, pues estar pendientes y conscientes de sus enseñanzas, ¿no? De que es importante cultivar la conciencia, estar bien sabedores de nuestra realidad para poder identificar cualquier asalto a nuestras libertades, ¿no? Por más que te lo quieran vender que es por tu salud, es por tu libertad, es por tu seguridad, pues sabemos que hay todo un grupo bien organizado que es multifactual, o sea, que tiene muchas caras, multifacético, que opera desde las instituciones políticas, sociales, ahora pues ideológicas, ¿no? Pseudo religiones y demás, y que siempre van a estar acosando las libertades de las personas, y que siempre van a estar buscando la captura de conciencias, porque pues es un buen negocio, es su necesidad y bueno, pues somos sus enemigos, así literalmente, ¿no? Eh, ¿Quieres avanzar la siguiente diapositiva, por favor? Y bueno, estas son algunas imágenes de él. Quería comentar justo en estos momentos podemos identificar que otros de los elementos que no estarían dispuestos a que personas como Oswald Mosley llegara al poder es simplemente porque existiría un respeto mutuo por el otro que es como uno. Es decir, Alemania nunca invadió Italia, nunca invadió Rumanía, nunca invadió Eslovaquia y demás, porque simplemente eran parecidos, ¿no? Nunca invadió Bélgica y demás, ¿no? Nunca fue más allá de los límites que ellos mismos le impusieron, a pesar de que los pudo haber destruido, aplastado y demás, pues no, porque eso no es lo que hacen los fascistas, esto no es lo que hacen los nacionalistas. Se conciben como en fuerza, buscan ser fuertes, pero pues también saben respetar al que es como uno. Y pues eso es lo más importante. ¿Por qué traigo a colación ello? Pues imagínense que simplemente llegar al poder, tanto de la realeza, la nobleza, el pueblo y en todos los sentidos, gente que pueda respetar al otro, ¿no? Y que simplemente buscara la paz. Pues de entrada dejarían que Alemania y Rusia pues fueran aliados, ¿no? Incluso Inglaterra también debería ser aliado en esa tripleta. Pero obviamente eso es algo que ningún británico, ningún judío, ningún chino, ni nadie, ningún norteamericano
desearía. Imagínense simplemente la unión entre alemanes y rusos. O sea, los alemanes teniendo la ciencia, la tecnología, el poder financiero, la filosofía, ¿no? Son los grandes padres de la filosofía occidental, ¿no? De la ciencia, la tecnología en todos los sentidos, siendo aliados de sus hermanos naturales, que son los rusos, ¿no? Porque pues sí, también son católicos, también son blancos, también pues devienen pues, de toda esa tradición europea, ¿no? Rusia es Europa, ¿no? Así literalmente. Y que tiene 8 usos horarios y tiene grandes yacimientos de todo lo que quieras, agua, petróleo, gas, tierras raras, etcétera, ¿no? Entonces, pues sería fácilmente el gran imperio, ¿no? O sea, simplemente esa unión germano-rusa, que básicamente pues, los dos son pueblos que vienen de la misma matriz sanguínea, lingüística, cultural y religiosa, o sea, es la hermandad natural, porque realmente son hermanos. Pues sería el infierno geopolítico para el resto de los aspiracionistas. O sea, ese sí realmente sería el imperio de 1000 años o más, porque todo el polo norte, o sea, toda esa parte norte de Euroasia, pues estaría a cargo de una misma entidad geopolítica. Obviamente jamás lo van a permitir los judíos que tienen o que pretenden dominar a Gran Bretaña. Entonces, por eso es que pues también nunca van a dejar que esto que florezca, ¿no? Bueno, eso es lo que ellos quieren, ¿no? O sea, habría que ver si realmente Dios opina diferente, ¿no? Bien, bueno, con eso estaríamos terminando, a menos que, bueno, y obviamente esperamos también tu conclusión, algún comentario final para ya ir cerrando esta participación. Sí, pues muchas gracias. Y pues comparándolo con nuestros países de América, yo creo que igual como ellos pueden llegar a ser un gran imperio uniéndose por la semejanza de sus costumbres y por todo lo que, pues, la tradición que traen, ¿no? También si nosotros nos unimos para llegar otra vez a ser el gran imperio que en algún momento fueron nuestros antepasados, podemos tener pues la fuerza, ¿no? Y dejar de creer que no podemos hacer las cosas, que no podemos lograr que todo mejore y pues principalmente quitándonos a Dios de nuestra vida, ¿no? Porque quitándonos a Dios de nuestra vida nos quitan todo. Antes de que fuera la derrota del mundo, la última derrota fuerte, que como ya comentaba anteriormente, pues realmente empezó a empujar más todos estos sistemas entre el capitalismo y el comunismo para diseminar o hacer que la gente sea atea, ¿no? Que no crea en Dios, o la otra es que se diversifique, ¿no? Que empiecen a salir diferentes, les dicen religiones, pero realmente ni siquiera, como comentabas, no se consideran ni siquiera religiones, porque no lo son, nada más hay una. Y pueden ir y preguntarles, ¿no? Realmente no se consideran religiones. Entonces, pues, si nos unimos como el imperio que en algún momento fuimos, también estos territorios de América y con España, pues llegaríamos a ser muy poderosos, ¿no? Porque realmente eso es lo que nos quieren quitar, ¿no? Lo que nos quieren evitar que nos demos cuenta, porque realmente entre los países que comentas que pueden ser el gran imperio, entre todos podríamos, unidos con Dios, lograr ver quién es el enemigo y luchar contra el enemigo. Entonces sí es necesario que primero esté Dios en nuestra vida para que podamos ver quién es el enemigo realmente y saber contra quién luchar, ¿no? Porque no podemos también
luchar contra algo que no sabemos quién es, ¿no? Porque quién es el maligno es el maligno, ¿no? No tiene, quizás no tiene cara, no lo vemos como podemos ver a una persona, pero sí hay, frutos malos, ¿no? No sé si igual sería como frutos, más bien, sí, frutos malos, hay frutos buenos y malos, ¿no? Está el trigo y la cizaña, pero podemos darnos cuenta de quiénes le sirven al maligno, quiénes le sirven por lo que se ve, ¿no? ¿Qué es lo que están logrando en todos nuestros países? Pues realmente están logrando la destrucción de las almas, están logrando que se separen de Dios, están logrando que las personas cada vez tengan más vicios, que estén más dañadas interiormente. ¿Qué están logrando, no? ¿Qué, los frutos? Veamos qué es lo que están logrando, quién es la herramienta del enemigo, quién es herramienta de Dios. Creo que es muy fácil de ver, ¿no? Entonces, pues sí, esperemos que nuestras ahora naciones, pero los territorios hermanos se unan y podamos ver quién es el enemigo realmente para luchar contra él. Y pues eso sería mi comentario final. Perfecto, igual, efectivamente, ¿no? Retomar lo que es verdaderamente importante, ¿no? La fe, la tradición, y pues mientras siempre seamos conscientes de nuestra verdadera naturaleza, pues poder alcanzar, pues estar bien con Dios, ¿no? Así, literalmente esa es la aspiración natural, por más que quieran ateizar o arrebatarle la religión a la gente, pues siempre va a llegar a lo mismo, ¿no? A las mismas conclusiones, ¿no? Por más que quieran eliminar el fascismo, el nacionalsocialismo, el nacionalismo en general, nunca van a poder, porque pues esa es la propensión de cada persona, o sea, de cada persona que busque ser libre, que no sea conformista, pues siempre va a ser la autosuficiencia, el poder ver por sí mismo y a los suyos, así como tal. Pues un gusto, esperemos que sea de agrado este programa para todos nuestro público, y pues denle like, suscríbanse, y pues los esperamos, les agradecemos mucho, y que viva Cristo Rey. Que viva Cristo Rey. Otro anuncio nada más, igual si alguien quiere contribuir a este proyecto, están las puertas abiertas. Bonita noche. Bonita noche a todos.